El seguidor en el camino. Nunca he sido del tipo que se asusta fácilmente. Siempre he ido en bicicleta solo, tanto de día como de noche, y nunca he tenido ningún problema. Pero lo que pasó esa mañana me hizo repensar todo. Había salido tarde del trabajo, y como el calor era insoportable durante el día, decidí coger mi bici y hacer mi habitual trayecto nocturno. Un camino rural muy largo, rodeado de árboles y casi sin tráfico. Siempre me pareció relajante ir en bicicleta por allí, con el sonido de los grillos y el viento fresco de la noche. Pero esa noche, después de los primeros kilómetros, empecé a sentir algo extraño, como si me estuvieran observando. No le presté mucha atención, pensé que era solo paranoia por estar solo en la oscuridad. Pero el sentimiento no desapareció. Al contrario, la cosa solo empeoró. De vez en cuando miraba hacia atrás y juraba que veía algo moviéndose entre los árboles, pero cada vez que me concentraba no había nada. El camino estaba iluminado únicamente por mi faro y la luna, por lo que las sombras se movían mientras pedaleaba, lo que me ponía aún más tenso. En algún momento noté que los sonidos a mi alrededor se estaban volviendo extraños. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto parecía apagado, y los grillos que hasta entonces no paraban de cantar simplemente enmudecieron. Fue entonces cuando oí los susurros. No puedo explicar exactamente de dónde vinieron, pero parecían estar en todas partes. Al principio intenté ignorarlo. Quizás era el viento o mi mente jugándome una mala pasada, pensé. Pero los susurros se hicieron más fuertes, como si me rodearan. Lo peor fue que no podía entender lo que decían. Sonaban como palabras entrecortadas, silbantes, como si alguien me hablara muy cerca del oído, pero sin formar frases completas. Un escalofrío recorrió mi columna cuando me di cuenta de que el sonido no venía de los árboles ni de la carretera, sino del espacio que me rodeaba, como si algo invisible siguiera mi ritmo. Fue entonces cuando lo sentí. Algo me tocó el hombro. No fue un golpe leve ni una rama que pasaba rozando. Fue un toque frío y firme, como si una mano hubiera aterrizado allí a propósito. Mi instinto fue darme la vuelta inmediatamente, con el corazón acelerado, pero no había nadie allí. Nada. Solo la oscuridad y la tenue luz de mi faro iluminando el asfalto vacío. Pero juro por Dios que por un milisegundo pensé que vi una figura en el rabillo del ojo, algo pálido, quieto, mirándome. A estas alturas, mi respiración ya estaba fuera de control. Me agarré fuerte al manillar y aceleré tanto como pude, pero por más rápido que pedaleara, los susurros no desaparecían. Cada vez se acercaban más. Fue entonces cuando mi faro se encendió. Una vez, dos veces, y en el tercero vi. Por una fracción de segundo la luz iluminó un rostro pálido a mi lado, sin ojos. Simplemente piel suave donde debe estar. Tenía la boca entreabierta como si quisiera decir algo. Mi grito se quedó atascado en mi garganta y, en un acto reflejo, giré el manillar bruscamente, casi cayéndome. Ya no miré atrás. No pude. Todo mi cuerpo me gritaba que siguiera adelante, que no me diera la más mínima oportunidad de volver a ver aquello. Ahora mi faro parpadeaba sin parar, como si fallara a propósito, y cada vez que la luz fallaba por un segundo sentía que algo se acercaba. El aire a mi alrededor se sentía más pesado, como si todo el camino estuviera tratando de derribarme. No sé cómo explicarlo, pero sentí como si ya no estuviera solo sobre el sillín de la bicicleta. Fue entonces cuando llegó el silencio. No era el silencio habitual de la noche, sino un vacío absoluto, sin viento, sin grillos, sin nada. Solo el sonido de mi propia respiración jadeante. Ya estaba agotada, me ardían las piernas, pero no podía parar. Mi único objetivo era salir de allí y encontrar alguna señal de civilización. Entonces, de la nada, mis faros volvieron a la normalidad y me di cuenta de que estaba cerca de la ciudad.
las farolas aparecieron delante de mí, y en cuanto las pasé, todo volvió a la normalidad. Detuve mi bicicleta en la acera y me desplomé, tratando de recuperar el aliento. El silencio opresivo desapareció, los sonidos naturales regresaron y todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Giré la cabeza para comprobar el camino por el que había venido y justo cuando miré, vi algo que retrocedía hacia la oscuridad. Una figura esbelta, desapareciendo en el bosque junto a la carretera. Nunca más volví a ir en bicicleta por allí de noche. Por más que intenté racionalizarlo, por más que quise creer que solo era una ilusión provocada por el cansancio, ese roce frío en mi hombro, esos susurros y ese rostro sin ojos aún están nítidos en mi memoria. Y lo peor de todo, cada vez que cierro los ojos, todavía puedo escuchar los susurros como aquella noche, la desaparición en el camino. Siempre supimos que ese sendero era famoso. Habían historias de personas que se habían perdido allí y nunca fueron encontradas, pero pensamos que eran solo comentarios para asustar a los ciclistas novatos. Mis amigos y yo ya habíamos hecho esa ruta varias veces y nunca habíamos tenido problemas. Así que cuando nos propusieron repetirla, nadie lo dudó. El plan era simple: subir la montaña por la mañana, disfrutar de la vista y descender antes de que oscureciera. Todo salió como se esperaba al principio. El sendero fue increíble, el clima fue perfecto y a pesar de que el camino estaba un poco aislado, nunca tuvimos ningún motivo real para preocuparnos. Pero fue después de la mitad del viaje cuando las cosas empezaron a ponerse extrañas. Primero, notamos unas huellas en el suelo que no pertenecían a nadie de nuestro grupo. El problema fue que empezaron de la nada, como si alguien hubiera aparecido allí y hubiera comenzado a caminar. Luego vimos unos árboles marcados con símbolos extraños que parecían haber sido tallados en la madera no hacía mucho tiempo. Empezábamos a sentirnos inquietos, pero lo peor fue cuando nos dimos cuenta de que uno de nuestros amigos, Mateus, ya no estaba con nosotros. Al principio pensamos que simplemente se había quedado un poco atrás y que quizás se había detenido para ajustar la cadena o beber algo de agua. Llamamos su nombre varias veces, pero no hubo respuesta. Regresamos por el mismo camino por el que habíamos venido, atentos para ver si estaba sentado en un rincón o si su bicicleta se había caído en un agujero. Pero no encontramos nada. Lo curioso es que, hasta unos minutos antes, estaba justo delante de nosotros, liderando el grupo. ¿Cómo puede alguien desaparecer sin que nadie lo note? La tensión empezó realmente a crecer cuando vimos las huellas de los neumáticos de su bicicleta dirigiéndose hacia una parte del camino que ninguno de nosotros recordábamos haber pasado. Era un desvío, un camino estrecho entre los árboles, lleno de hojas secas y ramas rotas. La parte más rara, las huellas de los neumáticos continuaban durante cierta distancia y luego se detenían de repente, como si se hubiera desvanecido en el aire. No había señales de caída ni huellas que indicaran que se había bajado de la bicicleta. Solo un vacío extraño, como si el camino simplemente terminara allí. El silencio a nuestro alrededor se volvió extraño. Antes se oían los pájaros, el viento moviendo las hojas, los ruidos normales del bosque. Pero ahora, nada. Solo el sonido de nuestra propia respiración y pasos en el suelo de tierra. Sentí un peso extraño en el pecho, una sensación de que algo iba muy mal. Uno de nosotros sugirió que volviéramos y pidiéramos ayuda, pero fue entonces cuando escuchamos la voz de Mateus. Venía del medio del bosque, un poco lejos, pero lo suficientemente claro para que pudiéramos reconocerlo. Él nos llamaba y decía que estaba perdido. Sin pensarlo dos veces, corrimos en esa dirección, esquivando ramas y rocas, gritando que íbamos. Pero a medida que nos acercábamos, una cosa se hizo evidente: su voz no se acercaba. Parecía
que no importaba lo lejos que camináramos, la distancia seguía siendo la misma. Fue entonces cuando uno de los chicos se detuvo de repente y me agarró el brazo con fuerza. Su bicicleta, miramos hacia atrás. Y allí estaba, exactamente donde se habían detenido las huellas de los neumáticos, pero lo más aterrador era que una de las ruedas seguía girando lentamente, como si acabara de salir de ella. Pero ya llevábamos allí más de 20 minutos buscando. ¿Cómo fue eso posible? Empezamos a sentir miedo real. ¿Y si no fuera Mateus quien nos llama? ¿Y si fuese otra cosa? Alguien sugirió que diéramos la vuelta, nos fuéramos y pidiéramos ayuda real. Pero justo cuando tomamos esa decisión, la voz volvió a oírse, más alto, íntimamente. Pero ahora había algo mal con ella. La entonación parecía poco natural, como si fuera imitada. El sonido venía de varios lugares a la vez, como un eco extraño que no debería estar allí. Sin más discusión, corrimos. Sin pensarlo, cogimos la bici de Mateus y salimos de allí lo más rápido posible. El camino parecía más confuso que antes, como si los senderos hubieran cambiado de posición. Los árboles que antes lucían de una manera ahora lucían diferentes. Pasamos por el mismo tronco caído al menos 3 veces, como si estuviéramos caminando en círculos. El pánico realmente empezó a instalarse. Después de lo que parecieron horas, encontramos un tramo que finalmente reconocimos. La salida del sendero. Tan pronto como nos fuimos, el ruido regresó. El viento, los pájaros, incluso el sonido de los árboles meciéndose. Fue como si hubiéramos cruzado una barrera invisible y todo hubiera vuelto a la normalidad. Pero Mateus no estaba con nosotros. Pedimos ayuda. Buscamos por todo el sendero con otras personas de la zona. Registraron cada metro cuadrado de esa montaña. Nada. No hay rastro. Sin huellas, sin ropa, sin cuerpo. Como si nunca hubiera estado allí. Lo único que quedaba era su bicicleta, que estaba guardada en la casa de uno de los chicos del grupo. Dicen que a veces los que desaparecen en este camino nunca vuelven a ser encontrados. Otras veces vuelven, pero ya no son los mismos. Durante un tiempo esperamos alguna noticia, alguna pista. Pero Mateus nunca regresó. Ningún cuerpo, ninguna explicación, ningún nada. Y hay una última cosa que nunca le he contado a nadie. Al día siguiente de su desaparición, antes de apagar las luces para ir a dormir, juro que escuché su voz afuera de mi casa, muy bajo, casi un susurro, diciendo mi nombre, El Camino Fantasma. Siempre me ha gustado evitar las carreteras principales cuando voy en bicicleta, especialmente al final de la tarde, cuando el tráfico es más denso. Entonces decidí tomar una ruta alternativa que pasaba por un pueblo abandonado, lo que me pareció una buena idea para evitar los coches. El sol ya estaba bajo y el camino estaba tranquilo, solo yo y el sonido de mi bicicleta. Pero pronto empecé a sentir algo extraño, como si ya hubiera estado allí antes. No era solo una sensación de déjà vu, algo en la atmósfera me estaba molestando. Las casas de los alrededores, aunque antiguas y aparentemente abandonadas, estaban en perfecto estado, como si aún tuvieran dueños. Todo parecía intacto, pero las ventanas estaban impenetrables, oscuras, como si no hubiera vida en su interior. Intenté mirar más de cerca, pero no pude ver nada. Lo que más me inquietó fueron los murmullos que empezaron a sonar. No sabía si venía de las casas o del viento, pero sonaba como si alguien estuviera susurrando. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. El lugar estaba desierto, pero al mismo tiempo parecía estar siendo observado. Seguí pedaleando, queriendo salir rápido de allí, pero cuanto más avanzaba, más denso y extraño me parecía el entorno. Me invadió una sensación de retroceso, algo que no podía comprender. La bicicleta, antes ligera, ahora era increíblemente pesada, como si alguien estuviera sujetando el manillar. Me detuve e intenté usar mi teléfono celular para
pedir ayuda, pero el dispositivo no respondía. La pantalla se quedó completamente negra, sin señales de vida. El camino, que antes parecía recto y sencillo, ahora estaba extrañamente distorsionado. Cuando miré hacia adelante, noté que parecía estar encorvada, como si se estuviera doblando sobre sí misma. Pedaleé, intentando mantenerme en el camino, pero el destino siempre parecía el mismo. Estaba de nuevo donde empecé. El pueblo estaba de nuevo a mi alrededor, las mismas casas, las mismas sombras. Fue como si estuviera atrapado en un bucle, volviendo siempre al mismo lugar sin importar cuánto intentara avanzar. Mis músculos empezaban a cansarse y el sentimiento de desesperación solo crecía. Estaba completamente perdido. Pedaleé sin rumbo, intentando concentrarme solo en el movimiento de la bicicleta, sin prestar atención a las figuras y murmullos que empezaban a intensificarse a mi alrededor. Sabía que me estaban observando, sentía esos ojos invisibles sobre mí, pero no podía entender qué estaba pasando. La sensación de déjà vu no desaparecía, de hecho estaba empeorando. Cada movimiento que hacía me parecía más familiar, como si ya hubiera vivido ese momento antes. La oscuridad a mi alrededor aumentaba y el viento que pasaba por mis oídos parecía más bien un susurro que me llamaba. De repente mi bicicleta se detuvo por completo. No fue por algún obstáculo, sino porque de alguna manera la fuerza que me empujaba hacia atrás era más fuerte. Miré los pedales, tratando de comprender qué estaba pasando, y sentí una presión como si algo quisiera arrastrarme lejos de allí. El pánico empezó a apoderarse de mí y no sabía qué hacer. Intenté empujar la bicicleta, pero no se movía. Miré mi teléfono de nuevo, pero todavía no había señal. Mi respiración era trabajosa y el murmullo a mi alrededor solo se hacía más fuerte. Estaba empezando a perder la noción del tiempo, así que, sin pensar, cerré los ojos y comencé a pedalear con fuerza, ignorando las sombras, los murmullos y todo lo que parecía rodearme. Lo único que quería era salir de allí, sin importar a dónde fuera. Quería olvidar ese pueblo, olvidar esas casas y esa sensación de que algo andaba completamente mal. Seguí sin parar hasta que sentí que mis músculos ardían y mi cuerpo no podía soportarlo más. Aún así, no me detuve. No pude parar. No sabía qué pasaría si lo hiciera. El ruido de los susurros comenzó a desvanecerse lentamente, pero la sensación de ser arrastrado hacia atrás no desapareció. Estaba desesperada, sin saber qué hacer. El sonido de mi respiración, el ruido de las ruedas en la carretera y los latidos de mi corazón eran las únicas cosas que podía oír. De repente, me di cuenta de que el camino estaba cambiando nuevamente. El camino que antes parecía curvarse ahora se extendía hacia adelante, como si me guiara de regreso a la autopista. El pueblo ya no estaba a mi alrededor. No sabía qué había pasado, pero la pesadilla parecía haber terminado. Cuando finalmente abrí los ojos, la sensación de desesperación desapareció. Regresé a la carretera normal, con tráfico y el sonido familiar de los autos a mi alrededor. Todo fue como debía ser. Miré hacia atrás, pero ya no veía el pueblo, ni las casas extrañas. El camino estaba despejado e iluminado por las luces de la carretera. No pude entender lo que había pasado. ¿Cómo salí de allí? ¿Qué eran aquellas sombras, aquellos murmullos? No lo sabía todavía. Regresé a casa como si nada hubiera pasado, pero la sensación de extrañeza no me abandonó. Cada vez que pasaba por esa zona, algo dentro de mí se tensaba. No podía explicarlo, pero sentía como si ese pueblo siempre estuviera allí, acechando, esperándome. ¿Qué pasó en ese camino? ¿Fue una alucinación o algo más? Hasta el día de hoy no lo sé. Lo que sí sé es que nunca volví a tomar ese camino. Han pasado semanas desde aquella noche y todavía no he podido sacar de mi mente lo vivido. Evito pensar en ello, pero de vez en cuando estoy solo y el camino
Está desierto. Esa sensación regresa, como si ese camino todavía estuviera allí, llamándome. Como si el pueblo fuera parte de algo más grande, algo que no puedo entender. Sé lo que viví, sé lo que sentí, pero nadie parece creerlo. Y quizás sea mejor así. Intento seguir adelante, pero por la noche, cuando la casa está en silencio, oigo los susurros. Todavía están allí, en algún lugar. A veces me pregunto si todo fue real o si simplemente perdí la cabeza ese día. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien en ese lugar. Algo todavía está esperando al lado de ese camino, y por mucho que lo intente nunca podré olvidarlo. Cabaña en el bosque. Siempre he sido un aficionado al ciclismo nocturno. El aire más fresco, el silencio del bosque y la sensación de libertad eran casi mágicos. Decidí tomar un sendero nocturno a través de un bosque denso, algo más desafiante. El sendero estaba bien marcado en el GPS, pero había algo extraño. Después de un tiempo, me di cuenta de que la señal se había caído y la pantalla de mi celular comenzó a fallar. La batería estaba casi muerta y ya no podía encontrar el camino correcto. Pedaleé unos minutos más, pero el sonido de los árboles y la vegetación a mi alrededor comenzó a hacerme sentir cada vez más incómodo. Fue entonces cuando vi una luz en la distancia. Parecía que venía de una cabaña y no lo pensé dos veces antes de acercarme. A medida que me acercaba, todo parecía extraño. La cabaña estaba aislada, pero aún así había señales de que alguien había estado allí recientemente. Vi huellas frescas en el barro, lo que me hizo sentir incómodo. Una bicicleta estaba apoyada contra la pared, con el manillar orientado hacia mí, y el fuego aún ardía y el humo se elevaba lentamente hacia el cielo oscuro. Me quedé allí un momento observando, antes de acercarme y tocar la puerta. Ninguna respuesta. Miré por la ventana, pero no pude ver nada más que oscuridad. Me invadió una sensación extraña, como si algo estuviera mal, pero necesitaba respuestas. Cuando me giré para irme, oí un ruido que venía de adentro, como si algo se arrastrara por el suelo. Cuando la puerta se abrió sola, mi cuerpo se congeló. No fue un movimiento suave, como si alguien intentara abrirla, sino más bien un movimiento abrupto, como si la puerta hubiera sido empujada por alguna fuerza invisible. La oscuridad dentro de la cabina era tan espesa que no podía ver nada más que mi propio aliento condensándose en el aire frío. Sabía que no debía entrar, que era un error, pero algo dentro de mí me impulsaba a dar un paso adelante. Quizás era el miedo a perderse, o quizás era la curiosidad, que siempre es peligrosa. No sé cómo explicarlo, pero fui a la puerta y miré dentro. La sensación de que había algo o alguien dentro era casi palpable, pero estaba tan oscuro que apenas podía distinguir lo que tenía delante. El ruido continuaba, ahora más fuerte, como si algo se arrastrara, acercándose. No sé por qué, pero el miedo no me hizo huir. Me quedé paralizado, con los pies como clavados al suelo. Finalmente, reuní coraje y di un paso hacia el interior de la cabina, todavía sin poder ver nada más allá de esa densa oscuridad. El olor a madera vieja y moho invadió mis fosas nasales y sentí un escalofrío recorrer mi columna. Por un momento pensé que quizá era solo el viento, pero luego oí un sonido, una respiración pesada, y ya no había nada natural en ello. Eso no era el viento. Comencé a retroceder, pero antes de poder darme la vuelta y alejarme, la puerta se cerró de golpe, atrapándome dentro. La luz del fuego exterior apenas iluminaba el interior, y el silencio fue roto por un crujido en el suelo de madera, como si alguien hubiera dado un paso detrás de mí. Me quedé congelado, pero no había nadie allí, o al menos no podía ver a nadie. Ya estaba empezando a entrar en pánico, pero el instinto me hizo buscar una salida. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave, como si algo dentro me impidiera salir. El aire parecía más denso,
más pesado, y la sensación de asfixia aumentaba con cada segundo que pasaba. La luz del fuego afuera parpadeó y se apagó. El pánico se convirtió en un sentimiento de desesperación absoluta. Estaba en un lugar que no entendía, sin señal de celular y sin una explicación racional de lo que estaba pasando. Sentí como si las paredes de la cabina se cerraran sobre mí y una presión creciente se apoderara de mi pecho. En ese momento, escuché nuevamente algo arrastrándose, pero esta vez el sonido estaba más cerca, como si viniera de abajo, del suelo. Miré hacia el otro extremo de la cabaña y, cuando mi visión se ajustó a la oscuridad, me di cuenta de que había algo allí, algo muy grande y muy lento. La cosa empezó a moverse hacia mí, arrastrándose de manera grotesca, con un sonido de algo raspando el suelo. No pude ver con claridad, pero la sombra que tomó forma parecía más humana que cualquier otra cosa. El miedo me hizo correr, pero ya estaba paralizado, incapaz de moverme. Intenté pensar en un plan, algo que pudiera sacarme de allí, pero todo parecía en vano. La sensación de estar atrapado, de no poder escapar, me estaba consumiendo por completo. En ese momento, escuché un golpe en la pared a mi lado. Miré rápidamente y por un segundo vi un par de ojos blancos, completamente opacos, mirándome desde un rincón oscuro. Lo único que pude hacer fue gritar, pero el sonido de mi propia voz sonaba distante, como si el lugar me estuviera tragando. Fue entonces cuando el movimiento hacia mí se detuvo y todo volvió a quedar en completo silencio. Miré la puerta todavía cerrada y tuve la sensación de que algo me observaba, esperaba. Intenté empujar la puerta con fuerza, pero no se movía. Mi cuerpo temblaba y el sudor corría por mi frente. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero parecía que el tiempo se había detenido. Finalmente, por impulso, comencé a golpear la puerta, gritando, tratando de pedir ayuda. Fue entonces cuando la puerta se abrió de repente, como si algo finalmente me hubiera liberado. No sabía qué estaba pasando, pero no lo pensé dos veces. Salió corriendo de la cabina, respirando con dificultad, sin mirar atrás. La llama del fuego se encendió de nuevo y la cabaña parecía tan normal como cualquier otra. No había nada allí que pareciera indicar lo que acababa de experimentar. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba de nuevo en el sendero, como si la cabaña hubiera desaparecido y yo lo hubiera imaginado todo. Miré hacia atrás una última vez, pero no quedaba nada, no había nadie. No había señales de nada de lo que había sucedido allí. Seguí pedaleando, pero la sensación de ser observado no me abandonó. Miré mi teléfono y la señal había regresado. El GPS se había reiniciado y estaba mostrando el camino de regreso a la carretera. No sabía qué había pasado y por más que intentara comprenderlo, sabía que la respuesta no llegaría. En el camino de regreso, solo quería salir de ese bosque, sentir el asfalto bajo mis ruedas y dejar atrás la oscuridad, pero por más que pedaleaba, una sensación de presencia, como si algo estuviera siempre detrás de mí, me acompañaba. El miedo todavía estaba allí, consumiéndome por dentro, y no podía explicar nada de lo que había sucedido. Cuando finalmente llegué a casa, miré mis manos, todavía temblando. Intenté racionalizarlo todo, pero sabía que lo que viví en ese bosque no tenía explicación. Y cada noche, cuando el silencio me envuelve, recuerdo la cabaña y lo que encontré allí. Algo todavía me observa. El ciclista desaparecido. Siempre me han gustado los desafíos, y ese sendero era famoso por ser una prueba para ciclistas experimentados. Era conocido por sus leyendas aterradoras, pero como soy del tipo que no cree en ese tipo de historias, decidí que sería buena idea afrontarlo. Durante la subida empecé a sentir un escalofrío extraño, pero pensé que era solo el esfuerzo físico. Fue entonces cuando vi a otro ciclista al costado del sendero.
estaba visiblemente desesperado. Miraba a su alrededor como si buscara algo o a alguien. Me vio y al acercarse me dijo que su amigo había desaparecido sin dejar rastro. Estaban yendo en bicicleta juntos, pero de repente su amigo simplemente desapareció, sin dejar huellas, sin señal alguna. El hombre estaba tan nervioso que sus palabras salieron confusas e insistió en que el lugar estaba maldito. Me pareció extraño, pero acepté ayudar. Decidimos ir a buscar juntos, siguiendo las huellas de neumáticos y pisadas en el suelo, que eran frescas, lo que indicaba que nuestro amigo había estado allí recientemente. El bosque estaba tranquilo, pero había algo extraño en el aire. Estaba empezando a preocuparme, pero no quería demostrarlo. A medida que pedaleábamos más profundo, empezamos a notar que las huellas que antes eran claras, de repente empezaron a desaparecer, como si de la nada la persona hubiera desaparecido en el aire. Miré al otro ciclista, pero parecía cada vez más agitado, más desconcentrado, como si oyera algo que yo no podía entender. El sonido del bosque parecía apagado y una sensación de frío me invadió. No era solo el miedo de lo que le pudiera haber pasado a su amigo, sino una extraña sensación de que había algo allí con nosotros. A medida que nos adentramos más en el bosque, la tensión entre nosotros aumentaba. El otro ciclista, que parecía tan decidido a encontrar a su amigo, ahora se comportaba de manera extraña. Se quedó mirando el bosque con una expresión vacía y sus ojos estaban vidriosos, como si estuviera mirando algo que yo no podía ver. Lo llamé varias veces, pero apenas respondió. El sonido de sus pedales se hacía cada vez más largo, como si estuviera en trance, y las palabras que salían de su boca ya no tenían sentido. Me preocupaba. No sabía si estaba empezando a asustarse por la presión o si había algo más. Empecé a preguntarme si realmente estaba allí o si estaba siendo influenciado por algo en esos bosques. Así que fue entonces cuando lo escuché. Un susurro. Me invadió un sentimiento de pánico. Algo iba mal, pero no sabía qué. Miré a mi alrededor, pero el bosque parecía aún más denso, más oscuro. Miré al otro ciclista, que ahora estaba en silencio, pero continuaba pedaleando como si estuviera perdido en sus propios pensamientos. De repente dejó de pedalear y dijo algo en voz baja que apenas pude oír. «No es él». Me acerqué a él y le pregunté qué quería decir, pero antes de poder preguntar más, se cayó de la bicicleta, bruscamente, y se golpeó la cabeza contra el suelo. Corrí hacia él para ayudarlo, pero cuando lo miré a los ojos, algo no estaba bien. Eran completamente negros, sin una gota de blanco. Retrocedí instintivamente y todo mi cuerpo tembló. Algo dentro de mí sabía que esto no era normal, pero no podía entender qué estaba pasando. El ciclista, ahora con los ojos completamente negros, me miró y sonrió. La sonrisa no era humana, no fue natural. Era una sonrisa siniestra, como si supiera algo que yo no. No sabía qué hacer, estaba paralizada por el miedo. Entonces dijo algo que me puso los pelos de punta. «Ahora somos 3». El miedo se volvió insoportable y lo único que podía pensar era en huir. Con el corazón acelerado, abandoné la idea de intentar ayudarlo y comencé a pedalear lo más rápido que pude sin mirar atrás. No sabía qué estaba pasando, no sabía qué le había pasado al otro ciclista, pero sentía que estaba en peligro. El bosque que me rodeaba ahora parecía un laberinto. Los árboles, los senderos, todo parecía distorsionarse. Mientras pedaleaba, cada giro parecía llevarme más profundo, como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable. El aire se hizo más denso, más pesado, y sentí como si me estuvieran siguiendo, incluso cuando no miré hacia atrás. Seguí pedaleando, sin atreverme a parar, hasta que después de un rato, el sonido del bosque comenzó a desvanecerse. El viento que antes soplaba con fuerza contra mi cara, ahora se sentía más suave,
como si me estuviera guiando de regreso. La sensación de pánico no desaparecía, pero el camino que tenía por delante parecía iluminarse y una sensación de alivio me invadió. Empecé a ver las luces de la ciudad a lo lejos y al darme cuenta de esto, sentí la necesidad de continuar, de llegar lo más rápido posible. Cuando vi las primeras casas en el horizonte, sentí un inmenso alivio. Ya casi estaba en casa. Sin embargo, cuando miré hacia atrás, sentí que algo andaba mal. No sabía qué, pero sentía como si algo me estuviera observándome muy de cerca. Miré el camino detrás de mí, pero no había nada. No había señales del ciclista caído, ni del amigo desaparecido. Todo estaba en calma, pero la sensación de que algo no iba bien no me abandonó. Miré mi teléfono y noté que la señal había regresado, pero el GPS indicaba que todavía estaba en el camino. Miré a mi alrededor, confundido, y me di cuenta de que el camino ya no era el mismo. Ya no estaba en el camino que conocía, sino en una parte del bosque que no reconocía. La ciudad, que una vez parecía tan cercana, ahora parecía lejana otra vez. Me detuve, completamente perdido, y traté de calmarme. Respiré profundamente y comencé a pedalear de nuevo, pero algo en mi mente no me dejaba relajarme. Con cada pedalada tenía la sensación de volver al mismo sitio y cuanto más avanzaba, más parecía extenderse sin fin el bosque. Miré nuevamente mi teléfono y el GPS todavía indicaba que iba al mismo destino, pero no tenía sentido. Debería haber estado más cerca de la ciudad, pero el camino parecía cada vez más extraño, más confuso. El miedo regresó. Estaba atrapado en un ciclo, en una distorsión del tiempo y el espacio. Por más que pedaleé, no pude salir de allí. El bosque, el camino, todo parecía repetirse. Los árboles eran los mismos. La sensación de ser observado se intensificaba con cada segundo. Con cada giro de las ruedas, sentía que iba al mismo lugar, que la situación no cambiaba. Grité, pero nadie me escuchó. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que algo no estaba bien. Fue como si estuviera en una pesadilla, y con cada giro, la realidad se desmoronaba más. Seguí pedaleando, desesperado, hasta que, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. El sonido del bosque desapareció, y me encontré nuevamente en el camino normal. Regresé a la ciudad como si nada hubiera pasado. El sendero, el bosque, el ciclista de ojos negros, todo había desaparecido. El asfalto estaba bajo mis ruedas y el sonido de los coches a lo lejos parecía ser el único sonido real. Y no quedaba nada. Miré hacia atrás, ninguna señal de lo que había vivido, ni rastro de aquella pesadilla. Fue como si acabara de salir de un sueño. Pero incluso ahora, meses después, la sensación de que algo anda mal nunca me ha abandonado. Cada vez que vuelvo a montar en bicicleta, la sensación de que me están observando está ahí, rodeándome. A veces miro a otros ciclistas y me pregunto si saben, si alguna vez han pasado por algo así. Intenté hablar de lo que pasó, pero nadie me cree. Y, por mucho que intento seguir adelante, una parte de mí sabe que lo que viví en ese bosque no fue normal. ¿Qué pasó con el otro ciclista? ¿Y quién era aquel hombre de los ojos negros? Nunca lo supe, y quizá nunca lo sabré.